dejamos ahí esa sesión plenaria del Congreso, enseguida volveremos, pero ahora es el momento de hablar con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal, José María? Muy buenos días. Bueno, estoy como los mercados, con la alergia, que Anda. esto es inherente a los mercados. La volatilidad en mayo, pues la alergia, para los que la tenemos, la padecemos, pues cuando llega la primavera, así que pues así estamos. Pues hijo, qué pena, ¿no? Qué mal te sienta la volatilidad, José María. Te voy a hacer, vamos a... La aprovechamos mejor que lo que viene siendo la alergia, sin duda. Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a tratar ya temas más serios después de esta broma. Inversión en Estados Unidos frente a la inversión en Europa. ¿Cómo valoras tú estos dos mercados? Yo creo que ambas zonas geográficas son importantes a la hora de posicionarnos en renta variable en estos instantes. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus ciertos inconvenientes. En Estados Unidos, a la hora de invertir, no cabe la menor duda que seguimos apostando por un mercado donde prima la innovación, donde prima la agilidad, donde la burocracia es mucho menor que en el caso de Europa. Lo estamos padeciendo en el caso español. Por ejemplo, en el caso de los riders, que sin contar con ellos, pues se les cambia la legislación laboral y con eso y con tantas otras cosas, ¿no? Con lo cual, Estados Unidos sí, evidentemente debemos de ser muy conscientes que ha corrido mucho, sobre todo desde que se iniciara la pandemia, y que es lógico y normal que el mercado se tome sus momentos, bueno, pues, como la volatilidad, pues cuando está muy baja y empieza a repuntar, pues se tome sus ciertos descansos, ¿no? Sobre todo en el caso de la tecnología. Habrá que estar muy atento en el día de hoy al dato de inflación, que va a ser espectacularmente positivo, pero también es un efecto, lógicamente, base respecto al pasado ejercicio, donde el precio del petróleo estaba donde estaba, niveles mínimos, y ahora está pues mucho más alto, ¿no? Digo esto en el precio del petróleo como tantas otras cosas. Con lo cual, sí, Estados Unidos, sobre todo apostando por productos que inviertan en empresas de pequeña y mediana capitalización. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, el caso del BNP Paribas US Small Company puede ser una opción, o también pensando en fondos de inversión de renta variable norteamericana de grandes compañías con un sesgo value. Un ejemplo puede ser el Robeco US Last Cap. En el caso de Europa, yo creo que Europa tiene muchas cosas a favor. Las valoraciones son menos exigentes en el caso de Estados Unidos, en su conjunto, se ha quedado por detrás en la recuperación. El ritmo de vacunación es más rápido ahora, con lo cual, bueno, pues las expectativas de mejora también les favorece. En segundo lugar, el paquete de estímulos fiscales junto con la política monetaria acomodaticia, es decir, toda la inundación de liquidez puede ser algo que no se había dado hasta ahora en Europa. Lamentablemente, insisto, la parte menos buena es la parte burocrática, pero Europa yo creo que debe de estar en nuestras carteras y estaba muy infraponderada. Y Europa, contando con Reino Unido, contando con países nórdicos, contando con Suiza y contando con España, ¿de acuerdo? Algunos nombres propios, bueno, pues a nosotros nos gusta, por ejemplo, la casa Odey con su fondo Brooks European Focus, o un ejemplo también de compañías de mid y small caps, que lo trajimos aquí como idea de la semana, pudo ser el caso del Valentum, ¿no? Con lo cual, Europa también puede estar presente. De hecho, lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros es incrementar la posición de Europa en detrimento de otras zonas geográficas. ¿Cómo ves la inversión en el sector financiero? Me gusta el sector financiero, me gusta todo lo que está pensando en el mundo post-COVID. Y en ese sentido, es decir, estamos pensando más en el mundo después de la pandemia, aunque sigue estando entre nosotros, esto que no se nos olvide en cuanto a ejercicio de responsabilidad social y de cada uno de propia, pero a la hora de invertir debemos estar pensando no en lo que ha pasado, no en cuando estaba la pandemia, no en los datos de inflación del pasado, sino cuáles son los de ahora, cuáles son las expectativas de inflación y qué sectores, en un entorno de subida de tipo de interés y de reapertura de la actividad económica, pueden salir beneficiados. Sectores como el industrial, sectores como materias primas, sector como el financiero son sin duda alguna ganadores, ¿no? Con lo cual, sí, sector finanzas a nivel global o a nivel Europa, no solo la parte de renta variable, sino también en la parte de renta fija. Es quizás de los únicos segmentos o nichos, en el caso de las subordinadas financieras, donde todavía podemos encontrar algo de valor. Me refiero a la hora de invertir en renta fija. Pero en el caso de la renta variable, no cabe la menor duda que bueno, es una apuesta. Nosotros lo estamos haciendo a través de fondos globales de renta variable, sobre todo con ese sesgo más value,
pero se puede apostar sin duda alguna a través de productos más específicos a la hora de invertir en el sector financiero. Y a la hora, bueno, para aprovechar o dado el momento actual, ¿alguna estrategia de inversión en fondos de bolsa? Nuestra estrategia sigue siendo neutral en cuanto a pesos de renta variable, ¿de acuerdo? Es decir, seguimos siendo positivos en cuanto a la renta variable. Existen muchos factores o catalizadores que van como viento de cola, que van a seguir impulsando la bolsa hacia el alza. Quizás somos más prudentes en el corto plazo, precisamente por esas expectativas de inflación, por cierto mal de altura, porque probablemente hayamos visto quizás un pico en los márgenes de beneficios, sobre todo si vamos a un escenario de más inflación y más impuestos, sobre todo para el medio y largo plazo, y que debemos de tenerlo muy presente, ¿no? Pero seguimos siendo constructivos en el caso de la renta variable. Como decía hace un momento, estamos apostando por Estados Unidos, estamos apostando por Europa, y donde en el corto plazo somos más prudentes es en el caso de los mercados emergentes. En el caso de Estados Unidos, quizás los fondos que funcionaron muy bien en las primeras fases de esta pandemia, me refiero sobre todo a la tecnología, pues lo que estamos haciendo o lo que hemos venido haciendo las últimas semanas es dándoles un poquito menos de peso, y hemos incrementado, como digo, los productos más orientados hacia el post-COVID. Yo creo que es donde debemos de estar ahora mismo más pensando, más posicionándonos. Hay mucha gente que persiste en tener mucha cartera orientada hacia el growth, muy orientada hacia el crecimiento, no teniendo renta variable europea y teniendo mucha China en cartera. Y no está mal, pensando en el futuro, pero en el corto plazo esas carteras no están chutando, no están funcionando. Yo creo que hay otros mercados, otros estilos de gestión que deben de estar presentes en nuestras carteras, con lo cual miremos y nos posicionemos en el mundo post-COVID. Y por último, José María, como todas las semanas, una idea negocios de la semana. Pues muy al hilo de lo que acabo de comentar, y dado que hoy tenemos esa cita tan importante con la inflación en Estados Unidos y qué sectores o qué mercados pueden beneficiarse o tienen poder de fijación de precio, yo me centraría en un temático como puede ser el lujo. El lujo, precisamente la tecnología lo democratiza, ¿no? Y en este sentido, una idea puede ser el fondo de GAM, el GAM Multi-Stock Luxury Brands, puede ser una idea muy interesante a la hora no solo de la reapertura de la actividad económica, sino empresas que se benefician del incremento de la inflación. Muchas no se benefician, en este caso sí lo pueden hacer y lo pueden hacer bien. Hay una diferencia de estar en lujo, es un acierto en este ejercicio, frente a estar en otros mercados, como puede ser la tecnología, que a lo que llevamos de ejercicio, pues en muchos fondos se están quedando muy por detrás, ¿no? Pues nos quedamos con esa idea. José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, muchas gracias como siempre. Que mejores Alergia y buen día. Esperemos, buen negocio, muchísimas gracias. Seguro que sí. Adiós, José María, gracias. Hasta pronto.